Dios les bendiga. Ya estamos en vivo y en directo, dándole al Señor toda gloria y toda honra. Hoy es nuestro culto de estudio bíblico. Un saludo para todos mis hermanos que están conectados, que están en sintonía, que están escuchando la radio, que están recibiendo la señal de cualquier forma y manera. Dios les bendiga a los que están siguiéndonos también ahora en diferentes plataformas de internet. Dios les bendiga abundantemente. Entramos en el tiempo de la palabra de Dios. Hoy, tiempo de estudio bíblico. Si ustedes han seguido esta señal, si ustedes nos están siguiendo permanentemente, hemos empezado un estudio bíblico sobre el gran sermón del monte, el sermón poderoso de nuestro Señor Jesucristo ahí en la montaña. En la primera parte de este sermón nos ocupamos de las bienaventuranzas. Alabado sea el nombre del Señor. Nos ocupamos de las bienaventuranzas en este sermón. Ya hemos visto la primera de ellas, alabado sea el nombre de Jesucristo, ¿verdad? La primera de ellas que dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. Esa ya la hemos estudiado, los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Y ahora vamos a ver la tercera de las bienaventuranzas. Esta dice así: bienaventurados los mansos. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a hablar de esta bienaventuranza básicamente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra penetre en cada corazón y llegue a cada vida en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo sea llegando a cada corazón. Hoy, Dios mío, una bendición especial de consuelo, de fortaleza, de ayuda para cada hermano. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Acomódate ahora y vamos con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Bien, entonces empezamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, para ubicarlos en el contexto, ya les hemos hablado suficientemente acerca de la palabra bienaventurados. Esa palabra bienaventurado significa muy feliz, muy afortunado, significa estar muy bajo la bendición de Dios. La palabra en el Antiguo Testamento en hebreo es la palabra barut, y esto es lo que significa afortunado, talentoso, feliz. En el Nuevo Testamento la palabra para felicidad o para bienaventurado es la palabra makarios. Gloria a Dios, aleluya, y significa muy feliz, muy afortunado, admirable, alguien que tiene una vida muy bendecida. Eso es la palabra bienaventurado. En verdad, las bienaventuranzas prometen felicidad a los que son pobres, a los que lloran, a los que son mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los perseguidos, a los que aparentemente están desprovistos de todo lo que el mundo puede considerar como medios de felicidad. ¿El secreto cuál es? Un verdadero contentamiento. Es estar seguro y feliz con la condición o con lo que estés pasando en este momento. Bien, entonces vamos a hablar de esta bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, gloria a Dios. Ahora hay que entender y hay que definir bien qué es la mansedumbre. Esto es lo que hoy vamos a tratar. Vamos a hablar qué es la mansedumbre. Ahora, la palabra manso, la palabra en griego es la palabra prais. Y aunque muchas veces vemos la mansedumbre como si fuera una señal de debilidad, en realidad la palabra prais lo que significa es tener mucha fuerza, pero estar bajo control. La palabra prais para manso significa estar con mucha fortaleza, pero estar bajo el control. Eso es mansedumbre, tener un control muy especial. Bien, entonces
para poder entender bien esta palabra, miremos qué no es mansedumbre o qué no es manso. Mansedumbre no es indolencia, no es flojera, no es falta de actividad. Mansedumbre no es estar arrinconado por allá en un lugar, encerrado en un monasterio, encerrado en una montaña. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre tampoco es debilidad. Por el contrario, mansedumbre es mucha fortaleza, pero una fortaleza bajo un control especial. De manera que hoy también, al hablar de mansedumbre, vamos a hablar lo que es tener autocontrol, o lo que es tener también, en la Biblia se llama dominio propio. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, bueno, es además el mansedumbre o manso, gloria a Dios, es tener un sometimiento a la justicia de Dios, y sin embargo es tener el derecho de reclamar lo que es justo, pero hacerlo con humildad y con mansedumbre. El apóstol Pablo en Hechos 16:36 dice que reclamó sus derechos como ciudadano romano. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado al llamarlo, y Pablo entonces dice la palabra del Señor. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino que vengan ellos mismos y nos saquen. Así lo hicieron. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Pablo, que está entre el listado de las palabras que fueron, o de las personas que fueron muy mansos, sin embargo, cuando había que reclamar los derechos, él los podía hacer y no perdía ni la mansedumbre ni la fortaleza que tenía en la vida cristiana. Gloria a Dios. Entonces, mire, también la palabra praus, que significa manso, tiene la idea de un balance propio entre fuerza, como un búfalo o como un toro, pero domesticado, o que está bajo algo que lo controla. Entonces mansedumbre es tener mucha fuerza como un toro, como un búfalo, pero tener un gran control sobre eso. También puede decirse como un caballo de aquellos que son muy briosos, pero está controlado por algo, está manejado con un freno. Eso es mansedumbre, eso es también autocontrol. Ahora, dice la Biblia así en el Salmo 92:10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Ahí están dos elementos extraordinarios: la fuerza del búfalo, pero al mismo tiempo la unción del aceite fresco, que te hace mantener un espíritu controlado, un espíritu apacible, un espíritu bajo control. Gloria a Dios. Y el Salmo 32:9, hablando de esto mismo, dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Así que el caballo, el mulo, si no se sujetan con algo, van a estar desbocados. Bueno, una persona que no tiene mansedumbre es lo mismo: saca a relucir toda su fuerza, todas sus palabras, todo su carácter, y es totalmente desbocado. Es todo lo contrario a una persona que tiene un espíritu dócil, o que tiene una mansedumbre verdadera. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y en tu ley medito de día y de noche. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, vamos entonces a entender esto un poco de la mansedumbre, y vamos a entender esto de ser manso delante del Señor. Entonces, para que usted no se pierda, recuerde que mansedumbre no tiene que ver con flojera, no tiene que ver tampoco con perder tu fuerza, con estar por allá remontado en alguna parte. Mansedumbre tampoco tiene que ver con perder siquiera tus derechos. Puedes reclamar tus derechos, pero puedes hacerlo en el límite propio de un espíritu afable y apacible, que se denota inclusive en tus palabras y en la manera como hablas. Los ejemplos para esto, los ejemplos bíblicos para imitar, ejemplos bíblicos de mansedumbre. El más extraordinario, indiscutiblemente, y el cual tenemos que imitar en esto de mansedumbre, es el Señor Jesucristo. Mateo 11:29 nos dice así la palabra:
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, permítanme, voy a mencionarle por lo menos 3 ejemplos bíblicos sobre mansedumbre. Uno de ellos es el del Señor Jesucristo, el otro es el de Moisés y otro es el de Pablo. Todos estos ejemplos bíblicos hablan de mansedumbre, hablan de ser manso delante del Señor. Sin embargo, ninguno de ellos, ni el Señor Jesucristo, ni Moisés, ni Pablo, mostraron un espíritu pusilánime o débil. Por el contrario, eran muy fuertes, pero también eran muy tiernos, muy dulces, eran muy mansos en el sentido propio de la palabra. Ahora, dice la palabra, el Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjese que hay que empezar, para poder adquirir esa mansedumbre del Señor, hay que empezar a llevar el yugo del Señor. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Algunos confunden esto con llevar la cruz de Cristo. Es diferente. La cruz de Cristo Él la llevó, y la cruz de cada uno tendrá que llevar cada uno su propia cruz. Pues dice la palabra, bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle si fue Dios quien se lo impuso. Entonces, ahora el llevar el yugo del Señor, la idea es la siguiente. Cuando habla la Biblia del llevar el yugo del Señor, es estar en el mismo yugo que el Señor está andando. En cuanto a los yugos que se llevaban para que los animales araran la tierra, se ponían 2 animales, el uno en un costado, el otro en el otro, y los unía a un yugo. Un yugo porque iba aquí puesto en la parte de la cerviz, y entre los 2 iban empujando ese arado y no se podían soltar de ese yugo. Bueno, el Señor dijo, lleven mi yugo para que aprendan de mí. Lo que está diciendo el Señor es, van a andar tal como yo he andado, van a ir por la senda por donde yo he caminado, van a aprender lo que yo he hecho. Así que el Señor dijo, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. De manera que si su carácter te traiciona, si su vida es indómita, si no se puede sujetar a ninguna autoridad, si eres más rápido y violento que un fosforito que se enciende rápido y que no puede tener sus palabras controladas, ni su carácter, que cualquier cosa lo hace exasperar, usted necesita aprender esto que el Señor nos ofrece. Aprendan de mí, que soy manso, dijo, y humilde de corazón. Las 2 cosas van unidas, pero son diferentes. La mansedumbre y la humildad son parecidas, están unidas, es como el yugo que hay que llevar. El Señor fue muy manso de corazón y fue muy humilde, y ese es el yugo que el Señor quiere que lleves con Él, que aprendas de Él esa humildad, esa sujeción. Ahora, dice la Biblia cómo el Señor aprendió, o cómo el Señor aprendió a vivir bajo esa obediencia y bajo esa sujeción, y cómo aprendió a controlar aún el carácter, porque Él, cuando tomó forma humana, Él tenía las mismas dificultades y aún debilidades, y fue tentado en todo. Él hubiera podido actuar de una manera incorrecta, pero Él estaba bajo la perfecta voluntad de Dios el Padre. Encontramos textos tan importantes como Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Así nos dice Hebreos capítulo 5, dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo a su Padre ruegos y súplicas. Atentos a eso. Cristo en los días de su carne, ofreciendo al Padre ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente, y por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y fue perfeccionado y hecho perfecto, eterno Redentor. Alabado sea el Señor. Ahí se dice un poconón de cosas del proceso como el Señor fue tratado para aprender obediencia. Cristo en los días de su carne. Eso quiere decir, mientras estuvo en la tierra. Usted sabe que la vida del Señor Jesucristo en la tierra fue relativamente corta. El Señor
vivió escasamente 33 años y medio. Y de esos 33 años y medio, los primeros años, hasta los 12 años, conocemos que el Señor estuvo muy sujeto bajo la autoridad de sus padres, de José y de María. Y también estuvo en la carpintería de su padre, aprendiendo y pasando por ese lugar difícil, pero ahí estuvo bajo sujeción, dice la Biblia, y estuvo sujeto a ellos, y iba creciendo en sabiduría y en inteligencia delante del Señor, y en estatura también. De manera que ese proceso es el proceso según vayas por la vida, usted mi amigo, usted mi hermano, usted que me escucha, el proceso por el cual Dios nos va metiendo, por el taller de la carpintería, por los momentos duros, por los momentos de desprecio. ¿Sabía usted que trabajar en la carpintería en ese tiempo era un oficio de menos calidad? La gente que pertenecía a un estrato alto no se metía a una carpintería, pero el Señor estuvo ahí en una parte de humildad, porque Él como persona necesitaba ser tratado. Ahora, antes de que examinemos esto de Hebreos 5, también nos dice Filipenses 2 así: esto para aprender obediencia, mansedumbre y sujeción, porque esto es lo que hoy vamos a aprender y lo que vamos a tener en nuestra vida si hemos de ser verdaderamente cristianos, si hemos de mostrar al mundo que los que vivimos para Dios tenemos una verdadera convicción en el servicio y en la obra del Señor. Dice la Biblia así, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice: Cristo en los días de su carne. Filipenses 2:5 dice: y Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de la gloria o de todo lo que tenía. Al estar en el cielo, estaba en semejanza de Dios, siendo semejante a Dios el Padre. Él se despojó a sí mismo, ni siquiera lo obligaron. Él lo hizo de su propia voluntad, se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor descendió de la presencia del Padre, de toda la gloria y de toda la majestad que tenía, se fue despojando hasta que vino a nacer en un humilde pesebre, hasta que se metió tan pequeño en un embrión tan pequeño que podía estar ahí en la gestación, en el vientre de María. Y ahí se formó Él. Y cuando nació, no nació en la cuna de los reyes. Cuando Él nació, por eso los que vinieron a buscarlo fueron a donde Herodes, porque se supone que si era rey, los reyes se supone que nacen en los palacios y donde están los reyes. Pero Él era rey de reyes y señor de señores, y sigue siéndolo, pero Él nació en el lugar más humilde, en un pesebre, en un lugar donde solamente habían animales y donde solamente había contaminación y mal olor, el lugar más inadecuado para que una criatura nazca. Ese fue el escogido para nacer para el Señor. Y también la gente del pueblo ahí en Belén demostró el concepto que tenían acerca de las cosas de Dios, pues hubo lugar y recepción para todos, pero no hubo lugar para ellos en el mesón. Por eso tuvieron que ir a ese lugar de humildad. Y todo ese proceso, luego cuando creció el Señor en el taller de su padre, aprendiendo la carpintería, rasgándose sus manos, trabajando con dureza ahí en la sujeción que debía tener como padre, como hijo, ¿verdad? Hasta que creció. Y cuando creció, a los 30 años, entonces fue para empezar su ministerio. Ahora, ya cuando era mayor de edad, que la mayoría de edad podía estar después de los 30 años, entonces fue a hacer todo lo que la ley mandaba para que él cumpliera toda justicia. Dice la Biblia que fue donde estaba bautizando Juan el Bautista, y llegó a ese lugar. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. Ahora yo les pregunto, ¿el Señor necesitaba arrepentirse de algo? A la verdad que no, porque la Biblia dice que no hubo engaño en su boca, ni hubo pecado en él. Él no necesitaba arrepentirse, ni tampoco necesitaba bautizarse. Pero cuando fue donde Juan,
Dice que Juan se le oponía y Juan le decía: no puedo bautizarte porque yo no puedo ni siquiera desatar la correa de tus calzados. Eso es lo que dijo Juan. Pero el Señor le dijo: Juan, deja, porque conviene que cumplamos toda justicia. Así que el Señor se humilló hasta lo sumo, fue al Jordán, se hizo bautizar, y cuando salió comenzó a reunir el grupo de sus discípulos. No fue a la universidad más notable de ese momento, no fue donde Gamaliel, que era una eminencia del momento, no fue tampoco al Sanedrín, tampoco fue a las escuelas de ese tiempo que habían, que eran los fariseos, los saduceos, los herodianos. No fue a esos lugares, fue a las playas, a los lugares humildes, donde estaban los pescadores, donde estaban las personas que podían escuchar su llamado. El grupo que lo siguió eran 12 incondicionales, despreciados y desechados por el hombre, y despreciados y desechados por la sociedad, pero ellos eran los que iban a seguir al Señor, y a ellos es los que el Señor les dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero no solamente se lo dijo a ellos, nos lo dice a cada uno de nosotros. El Señor sabe que nuestro carácter, que nuestra vida, que somos altivos. El Señor sabe que somos orgullosos, altivos, que nos gusta presentarnos y ocupar los primeros lugares. Y el Señor dice: si quieren ser verdaderamente mis discípulos, niéguense a sí mismos, van a aprender obediencia y van a aprender humildad y van a aprender mansedumbre. Gloria a Dios. Las dos cosas, dije, son parecidas, van conectadas la una con la otra, pero se pueden identificar para poderlo entender con la cruz de Cristo. ¿Y cómo era la cruz? La cruz tenía un palo vertical y tenía un palo horizontal. El palo vertical habla de la humildad, porque la humildad tiene mucho que ver con mi espíritu, o tiene mucho que ver con mi trato con Dios. La humildad tiene mucho que ver cómo yo me humillo ante la presencia de Dios. La mansedumbre es un palo horizontal. Eso quiere decir que la mansedumbre tiene mucho que ver con el trato que tengo con el prójimo, con el trato que tengo con las personas que me rodean. En la mansedumbre yo lo que demuestro es cómo he sido tratado, o cómo ha sido el proceso por el cual Dios me ha pasado. Y vuelvo y digo, como dije al principio, mansedumbre implica tener mucho valor, mucha fuerza, pero tener un carácter controlado. Es tener mucha fuerza, mucha fortaleza. Es como que puedo hacer muchas otras cosas, puedo decir muchas palabras, puedo hasta menospreciar o hasta humillar a otros, pero tengo control sobre eso, porque a través del proceso que Dios me ha guiado, me ha enseñado mansedumbre y humildad. Y usted puede encontrar y ver a cualquier persona, sea líder, especialmente a los que están en lugares de grandes, lugares grandes según el concepto de los hombres, o también en lugares de preeminencia según el concepto de la obra de Dios. Y usted puede ver por las expresiones de las personas, de cómo hablan, de cómo se expresan, de cómo presentan su propia personalidad, de cómo hablan de sus propios logros. Usted puede entender si esa persona tiene mansedumbre y tiene humildad, o si no tiene nada de eso y lo único que tiene es altivez y orgullo y grandeza de corazón. Eso es lo que le pasa a muchos. Ahora, esa también, la altivez, la grandeza, es la caída y la destrucción de muchos, porque dice la palabra del Señor: antes de la caída es la altivez de espíritu, y antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Y usted encuentra eso, se ve en los campos políticos, se ve en los campos empresariales, personas altivas, soberbias, que piensan que lo tienen todo y que por causa de eso pueden humillar, maltratar al pobre, al humilde, al sencillo. Lamentablemente eso mismo se ve también en la iglesia, y usted ve a personas que porque tienen algunos dones, algunos talentos, porque de pronto tienen algún carisma y pueden hablar en público, o tienen algún puesto porque lo han nombrado, o están también puestos en lugares de organizaciones que los han puesto en lugares de altura,
entonces ellos ya no tienen nada de lo que el Señor dijo que aprendiéramos. Mansedumbre y humildad. También otros presentan esta misma falencia porque han conseguido medios económicos. El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Y cuando el dinero es el que controla tu vida, es probable que te vuelvas soberbio, altivo, que no puedas, ni tengas tiempo, ni tengas cómo hacer un favor, ni una obra al más humilde o más sencillo. Cuando te vuelves altivo o soberbio a causa del dinero, tampoco tendrás tiempo para mirar a Dios. ¿Recuerdan la historia de un joven rico? Vino a Jesús y aunque era un hombre moralmente íntegro y había guardado todos los mandamientos, pero su corazón estaba pegado al dinero, y el Señor le dijo entonces: tienes que despojarte de eso y comenzar a vivir una vida como Cristo. Por eso el Señor le dijo: ven y sígueme, despójate de todo y ven y sígame. Y mi hermano amado, en el día de hoy esta palabra es para que aprendamos exactamente lo que es mansedumbre. Una vez más les recuerdo, la humildad te relaciona adecuadamente con Dios. Por humildad usted se humilla ante el Señor. Por humildad usted reconoce que no mereces nada, que lo que tienes es por gracia. Y por mansedumbre usted aprende a tratar a tu prójimo, y especialmente a los más pobres y humildes de corazón. Recuerde que la primera bienaventuranza dice así: bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando usted tiene mansedumbre, aprende a tratar a estas personas que son pobres de espíritu, que tienen una gran necesidad de todo, especialmente de Dios y de su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, si usted se encuentra con alguien altivo, soberbio, usted no puede responder ni actuar como él. Usted tiene que demostrar que en usted ha habido un cambio de carácter, que en usted ha habido un cambio de todo, porque el Señor te ha transformado y te ha cambiado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la mansedumbre tiene esas características. La mansedumbre también está libre de toda venganza. Otra vez repetiré eso. La mansedumbre está libre de toda venganza. Recuerden al Señor cuando fue a la cruz. Cuando Él fue a la cruz, la gente lo golpeaba, lo maltrataba, lo escupía, y a lo último lo tendieron sobre un madero y lo crucificaron. Cuando el Señor fue puesto en la parte alta del madero y cuando estaba ya crucificado, la gente en la parte de abajo se burlaba. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras del Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, aleluya. Eso es humildad, eso es mansedumbre, es estar libre de todo resentimiento, estar libre de toda venganza, aún haber soportado las injusticias o lo que hayan hecho en contra suya. Eso también en la vida personal. Si alguien te ha causado tanto daño, si alguien te ha hecho tanto mal, si alguien ha hablado tan mal de usted, si alguien se ha encargado de prestigiarte, o si ha sido un familiar, porque esas son las traiciones que más duelen. Cuando es un familiar cercano que se ha encargado de hacerte la guerra, como tal le pasó al Señor. Él dice: el que de mi pan comía, el que era mi compañero, mi amigo, el que estaba más cerca, el que llevaba la bolsa de las ofrendas, levantó contra mí el calcañar y se tornó en su peor enemigo. No se puede olvidar esa escena tan trágica donde Judas va con una turba de maleantes y se acerca ahí al huerto del Edén. El Señor acaba de orar, acaba de derramar su alma. Le había dicho a los compañeros discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan: oren conmigo porque mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Estaba terminando de orar y se levantó de la oración y venía Judas. Y Judas se le acerca y le da un beso y le dice: amigo, o le dice: salve maestro. Le dice: salve maestro, y le da un beso. Y el Señor le responde: amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Eso es mansedumbre y humildad, estar desprovisto de todo lo que se llama venganza. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, con toda esa humildad y mansedumbre, sin embargo, usted puede entender lo mismo que dije anteriormente. No quiere decir que el Señor fuera un pusilánime débil, un líder que no tenía carácter. No, señores, es todo lo contrario. En Juan capítulo 2, versículo 14, nos dice
que hasta el versículo 17, que el Señor llegó al templo de Jerusalén, y les leeré de la Biblia. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Dice la palabra, en otros textos dice exactamente que él dijo: no hagan de mi casa una cueva de ladrones. Y agarró un azote, agarró lo que en Bolivia se llama un chicote, en otras partes es otra cosa, pero aquí se llama eso, un azote de cuerdas, un rejo se llama en otros lugares, y comenzó a golpear a los que habían profanado el templo, y les golpeó, y también volteó las mesas de los cambistas, y esparció todo el ganado y las palomas. Hizo una limpieza del templo, y cuando ese azote lo llevó a limpiar la casa de Dios, ¿qué piensan ustedes? ¿Ya ahí el Señor no tenía humildad? No, igualmente el Señor tenía humildad, que es la relación con el Padre, y tenía también mansedumbre. Es que la mansedumbre no implica que no tengas carácter, o que no tengas cómo defender el celo de tu casa, o que no tengas cómo hacer valer lo que es bíblico y lo que es justo. Se puede tener toda esa fortaleza como lo hizo el Señor, pero ser muy manso, muy dulce, muy tierno de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. El segundo ejemplo que presentamos en el día de hoy es de Moisés. Dice la Biblia acerca de Moisés, que Moisés, dice exactamente en Números 12:3. Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más manso que todos los que estaban en la tierra en ese tiempo. Otra vez, dice así, Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Ahora, Moisés, antes de un encuentro tan especial como el de la zarza, Moisés era un hombre común y corriente, criado en Egipto, criado en el palacio del faraón, con las mejores proyecciones para ocupar un puesto grande, si es posible el más grande, el de Faraón. Él renunció a eso, dice Hebreos capítulo 11, versículo 25 en adelante, dice que él renunció a ser llamado el hijo de la hija de Faraón, renunció a todas las glorias de Egipto y se despojó de eso, y prefirió llevar el vituperio de Cristo y andar con su pueblo, con toda la escasez, con toda la necesidad. ¿Sabe qué volvió a Moisés a ese estilo de mansedumbre y de humildad? ¿Sabe qué? La dura vida del desierto, porque 40 años estuvo pastoreando ovejas ahí en el desierto de Madián, con el sol encima, llevando una vida terrible, difícil, con muchas dificultades, con mucho sol. Había perdido toda la finura del palacio, y ahí en todo ese espacio perdió hasta su capacidad de discursar, perdió su capacidad del habla. Él había sido despojado de toda la grandeza humana que llevaba. Por eso hay momentos en los cuales el Señor necesita enseñarnos mansedumbre y humildad, y la manera como lo hace es pasándonos por momentos que no son nada fáciles de sobrellevar. Bueno, hasta que tuvo un encuentro con la zarza, y en esa zarza era la misma presencia de Dios hablándole, y él pudo conocer el llamado de Dios. Y cuando el Señor lo llamó, ahora este hombre estaba tan escaso humanamente, si se admite la palabra. Él no tenía nada ahora como persona, había perdido todo lo que antes tuvo de joven. Ahora no era ni sombra de aquel muchacho aspirante, de aquel guerrero aspirante al trono del faraón. Ahora había perdido todo eso,
Y cuando el Señor lo llamó, él le dijo: Señor, yo no sé hablar, no puedo hablar, envía a otro, yo no tengo las capacidades. El Señor le confirmó, le dio señales, le dio una vara de autoridad y en todo caso lo envió. Porque cuando nosotros sentimos que ya no tenemos capacidad ni fuerza, cuando pensamos que ya no servimos, cuando pensamos que ya no tenemos fortaleza ni fuerza, el Señor dice: ahora eres materia disponible, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, cuando somos escasos humanamente. Eso es mansedumbre. Cuando nosotros consideramos que ya no tenemos fuerza, que ya no tenemos valor, cuando consideramos que ya no tenemos ni cómo defendernos, entonces es cuando somos una masa de barro disponible, donde Dios puede meter su mano, darnos la forma que Él quiere y formarnos en instrumentos para honra y gloria del Señor. Fíjese que Moisés dice que era en ese tiempo cuando iba por el desierto conduciendo al pueblo de Israel. Fíjese que era el líder del pueblo, era el pastor de una super congregación como de 3 millones de personas, pero era igual tan humilde y tan manso de corazón, que este evento de Números 12, lo que se presenta es el momento cuando María y Aarón, sus hermanos y sus principales colaboradores, se levantan contra él, murmuran de él, hablan de la familia, de la esposa que toman, murmuran de él, porque, hermano amado, hay cosas que duelen al corazón, y entre ellas es cuando la gente habla mal o cuando la gente murmura. Y si es de los que están más cerca de usted, es más doloroso todavía. Si es de las personas que están tan cerca de usted, es más doloroso. Pero ellos, Aarón y María, comenzaron a murmurar y a pensar que Moisés ya no era digno de seguir al frente del ministerio, que Moisés estaba descalificado porque se había casado con la persona equivocada y porque había fracasado tal vez en esa área, y entonces ellos pensaban que ya Moisés no podía seguir al frente, porque hay muchas personas en la vida y en la tierra que creen que ellos son los que tienen la palabra y que ellos tienen como la vara de medir quién sirve y quién no sirve, a quién Dios puede usar y a quién Dios no puede usar. Alabado sea Dios. Inclusive en los días del Señor Jesucristo, cuando el Señor sanó a un ciego de nacimiento, y el Señor lo sanó, Juan capítulo 9, el Señor lo sanó, y cuando los fariseos, los religiosos lo encontraron, ellos le dijeron: ¿qué le ha pasado? Y él dijo: yo era ciego y el Señor me sanó. Y entonces esta gente, ellos decían: ese hombre no puede ser de Dios. ¿A quién se referían? A Cristo. Porque hay muchos religiosos y muchas personas que creen tener la medida exacta y que ellos son los que pueden determinar quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Y ellos decían, y estos fariseos ni Cristo mismo les podía servir porque no daba la medida. Y ellos decían: este hombre es pecador y no puede provenir de Dios porque no guarda el sábado y no guarda otras leyes ceremoniales de esa época. El hombre dijo sabiamente, el que había sido sanado: si es pecador, yo no lo sé, pero una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Y dijo algo más: y yo creo que Dios no oye a los pecadores, y este hombre me dio la vista. Ustedes, fariseos, ¿cuántas veces o a quiénes han podido sanar? Porque hay mucha gente llena de letra, llena hasta de doctrina, que quiere decir enseñanza, y llena de muchas cosas, y secos y vacíos, cuya palabra está muerta. Y mire, estos hombres, el caso de María y Aarón, María la hermana de Moisés y Aarón, ellos también pensaban que tenían la medida, que Dios los había autorizado. Y a veces, como le digo, hay personas que dicen: es que yo conozco de la Biblia, es que yo he estudiado, es que yo sé, y ellos piensan que ellos tienen la medida para determinar si usted es hijo de Dios o no eres hijo de Dios, si eres salvo o no eres salvo, si puedes servir o no puedes servir. Y el único que realmente puede medir cuál es la estatura espiritual que se necesita para servir a Dios
Dios. El único que puede medir es Dios mismo, porque Dios conoce el corazón. Los hombres miramos lo que está delante, pero Dios mira lo que hay en el corazón. Dice la Biblia que a Dios le enojó muchísimo, y aunque Aarón era el sumo sacerdote y María era la encargada del ministerio de alabanza, a Dios le enojó muchísimo y los llamó. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué? Cuando ellos murmuraron, Dios lo oyó y Dios defendió a Moisés. Y ahí es cuando Dios dice que Moisés era un varón muy manso. ¿Por qué Moisés era un varón muy manso? Porque aunque estaban hablando de él, aunque estaban murmurando de él, usted lo ve, que no tiene espíritu de venganza, que no dice, bien hecho, que María quede leprosa de una vez y Aarón que lo fulmine Dios de una vez por murmurador. Porque, hermano, si tú eres líder y alguien habla una palabra contra usted, tienes la humildad o la sencillez para perdonar esa ofensa y para no tomar espíritu de venganza y para decir, de aquí lo quito, de aquí lo mando a otra parte, de aquí lo elimino. Usted puede tener la autoridad, pero tienes que tener también mansedumbre y tiene que tener humildad para aceptar que hay otros que cometen errores y que a veces Dios permite que otros hablen de nosotros, que nos digan cosas malas y que otros murmuren y que hasta se vuelvan enemigos sin motivo, solo para probar tu humildad y tu integridad y para probar si de verdad tiene estas cualidades tan importantes que el Señor dijo: aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Ahora, Moisés tenía cosas tan extraordinarias. Por ejemplo, Moisés era el único de ese tiempo que podía hablar cara a cara con Dios. Moisés podía hablar cara a cara con Dios. Él era el único hombre que podía hablar así con Dios. Dios lo dijo. Ahí en Números 12 dice que Dios le dijo a Aarón: cuando yo hable con alguno en la tierra, le hablaré por sueños, por visiones, por revelaciones, por otros medios. No así a mi siervo Moisés, porque mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa y con él hablo cara a cara. ¿Y cómo no tuviste temor de murmurar y hablar de él? Gloria a Dios. Moisés podía ir al monte y podía meterse en la misma gloria de Dios. ¿Quién ha podido hacer eso? Nadie. Tanto así que Moisés, cuando descendió del monte en la segunda oportunidad, su rostro brillaba, su rostro resplandecía, hermano amado. ¿Usted cree que Moisés, después de una experiencia como esa, hubiera podido salir por la vida y decir: estos rebeldes que me vienen a hablar a mí, mi rostro brilla y no ven que yo soy como Dios mismo, el rostro de Dios me brilla, la gloria de Dios en mí? ¿Quién en la tierra puede tener esa gloria que yo tengo? Moisés podía tener todo eso. ¿Por qué Dios pudo darle a Moisés algo tan sublime como la misma gloria en el rostro de Moisés? Porque este hombre era realmente humilde y manso de corazón. ¿Sabe qué hizo? Cuando vio que la gente lo miraba a él más que a Dios, porque la gente y los humanos somos más dados a mirar las cosas espectaculares. La gente lo miraba a él y comenzaron a mirar su rostro más que a Dios. Moisés prefirió taparse el rostro y vivir incómodamente así, con el rostro tapado, para que no me miren a mí, porque necesito que miren al Dios eterno, porque Él es el que merece la honra y la gloria. Eso se llama humildad y se llama mansedumbre. Poder darle a Dios todo el crédito, toda la honra, toda la gloria. Y con todas esas cosas extraordinarias, Moisés no tiene espíritu de venganza, ni siquiera contra Aarón, ni contra María, ni tampoco contra los rebeldes como Coré, Datán y Abirán, que habían hablado tan mal de él y que habían murmurado tanto. Y Moisés está tranquilo y dice: sí, pues que Dios sea el que determine a quién Dios ha llamado. Si ya no sirvo yo, dijo Moisés en el caso de Coré, Datán y Abirán, si ya no sirvo, pues que Dios designe a otros. Eso es humildad y eso es mansedumbre. Si quieres aprender, tienes que mirar ejemplos como esos. Y el tercer ejemplo es el de Pablo. Pablo era un hombre soberbio, altivo, perseguidor de los cristianos. Era un hombre que mataba, dice literalmente la Biblia, que tomaba por el pelo hombres y mujeres y los arrastraba.
y los llevaba, y a los que no mataba los metía en la cárcel. Era soberbio, altivo, pero tuvo un encuentro tan extraordinario cuando iba de camino a Damasco. Es conocida la historia. Hechos capítulo 9, tuvo un encuentro tan extraordinario que vino del cielo una luz que lo cubrió y lo tiró al piso de la cabalgadura. Algunos dicen que iba en un camello, otros dicen que iba en un caballo, en lo que fuera, pero lo derribó por tierra, porque ese hombre con esa altivez, con esa grandeza humana no le servía. El Señor tenía que enseñarle lo que Dios dijo a través de Jesucristo: aprended de mí que soy manso y humilde. Lo tiró a tierra, lo dejó ciego y lo confinó allí 3 días donde no veía y no comía y estaba ahí como ciego. Una experiencia que lo había cambiado todo. Vino un humilde discípulo llamado Ananías. El Señor no le envió ni a Pedro, ni a Jacobo, ni a Juan, ni a ninguno de los grandes apóstoles para que él no dijera: bueno, es que a mí me ungió el reverendo Pedro, es que a mí me ungió. Porque algunos hasta son orgullosos de quién oró por ellos para convertirse, o de quién oró por ellos para ungirlos como pastores. Y algunos dicen: no, es que por mí oró el reverendo fulano de tal. Y otros dicen: yo ni sé, porque yo estaba orando y cuando oraron por mí no supe ni quién oró, pero sé que Dios lo hizo. Por eso el Señor le envió un discípulo tan sencillo como Ananías, que no figura nunca más en la Biblia. Pero Ananías vino con un encargo del Señor ahí a la casa donde estaba Saulo de Tarso, y puso las manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista. Y puso la mano y recobró la vista, y además para que sea lleno del Espíritu Santo. Y fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a hablar la palabra. Y Dios le dijo: este me es un instrumento escogido para llevar la palabra ante reyes, ante gobernadores y ante los gentiles y ante los sacerdotes. Será un instrumento extraordinario, pero no me sirve con toda la altivez y grandeza que tiene. ¿Sabe qué hizo el Señor con Saulo de Tarso? Lo envió porque nadie lo soportaba. Ahora lo perseguían a él. Antes él era un gran perseguidor, pero ahora lo perseguían los líderes religiosos, los sacerdotes, el Sanedrín. Lo perseguían las autoridades romanas y la iglesia no lo recibía tampoco. Qué tremendo. La iglesia, los cristianos, los nazarenos, como los llamaban en ese día, los que eran sus hermanos, tampoco lo recibían porque le tenían miedo. Así que el Señor se lo llevó un largo periodo de tiempo, solo una cuarentena como de más de 3 años lo llevó a Arabia. Colosenses capítulo 1 menciona que estuvo en Arabia. Algunos dicen que 14 años, otros dicen que 3 años, pero estuvo confinado allí. Y en ese tiempo ni predicaba, ni salía, ni nadie lo visitaba. En ese tiempo estaba escondido, solo que Dios estaba enseñándole la verdad profunda de la palabra, porque Pablo es de los que fue enseñado directamente por el Señor. Dios lo visitó y le enseñó la verdad profunda de la palabra. Y cuando estaba allí solo, confinado, rechazado de todos ahora, había perdido el favor de los políticos del momento, había perdido el favor del Sanedrín y de los líderes religiosos, y la iglesia no lo recibía. Y cuando estaba en esa condición, Dios le dio tantas experiencias, le permitió ir hasta el tercer cielo, vio cosas extraordinarias que no podía narrar con palabras. Y dice él: y cuando todo esto pasó y Dios me dio cosas tan extraordinarias, le dio la revelación profunda de la verdad del evangelio, porque ninguno, ni siquiera los apóstoles como Pedro, ninguno de ellos tuvo tanto conocimiento de la doctrina de la iglesia y de esta época de la gracia como Pablo. Dios le dio tanta revelación y Dios le enseñó tantas cosas, y en medio de todo eso Dios también le enseñó humildad. Y en medio de todas esas revelaciones, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 12, que también Dios le dio un aguijón, un dolor, un aguijón que lo abofeteaba, un emisario de Satanás que lo golpeaba,
Cada vez que él trataba de ser altivo y orgulloso, sentía una bofetada del mismo diablo, un algo vergonzoso. Algunos piensan que era una enfermedad, otros piensan que no, pero era un azote de todos los días. Y Pablo cada vez sentía el azote del mismo diablo a través de ese aguijón que era una lanza que traspasaba su vida. Y cuando quería ponerse como un poco altivo y decir, yo sé más que los demás y yo he escrito más que los demás y he hecho más milagros que los demás, venía como una lanza y lo aguijoneaba y lo hacía humillarse. Y Pablo oró a Dios y le dijo, Señor, quítame este tormento, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, no te puedo quitar este aguijón, porque si le quito ese aguijón se vas a dañar. Y necesito que te mantengas en humildad y en mansedumbre, porque es la manera como Dios podía usarlo. Cuando tenemos algo que nos golpea, cuando tenemos algo que nos afrenta, puede ser algún error en la vida, puede ser algún hijo que nos avergüenza, puede ser alguna enfermedad que nos lastima, puede ser algún defecto físico, puede ser algo que nos avergüenza. Es la oportunidad de Dios para perfeccionar su humildad en nosotros y para perfeccionar lo que se llama mansedumbre. Ahora, todos los ejemplos que vemos en la Biblia, y usted ve que Pablo no era tampoco ningún pusilánime, por el contrario, era fuertísimo de carácter, era casi insoportable de carácter, pero cómo el Señor sabía tratarlo y humillarlo. Ahora, para ir al cierre de esta palabra en el día de hoy, dice el Señor, aprendan de mí. Si usted quiere saber cuál es el modelo de humildad o de mansedumbre, vuelvo y reitero por si usted llegó tarde, la mansedumbre, la humildad tiene que ver con mi trato con Dios. O sea, yo todo lo que haga tengo que darle a Dios toda la honra y toda la gloria, como lo hacía Moisés, ¿verdad? En lugar de exhibir su rostro y que todos dijeran el gran Moisés, más bien se cubría, porque no quiero que la gente vea que yo tengo grandeza. Cuando usted escucha a cualquier persona que siempre está hablando de sus logros, de su grandeza, de mi posición, de mi puesto, de que a mí, de que yo soy y aquí yo tengo este lugar, usted puede entender que le falta a esa persona mansedumbre y humildad. Bueno, dice la palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, son las dos cosas. La humildad tiene que ver con mi relación con Dios. La mansedumbre tiene que ver con mi trato con el prójimo, con los demás. ¿Cómo tú respondes? ¿Cómo respondió Moisés a María y a Aarón? ¿Cómo respondió Moisés aún a Coré, Datán y Abirán? ¿Cómo respondes con aquellos que te abofetean? Eso es mansedumbre. ¿Cómo te vengas? ¿Cómo tienes espíritu de venganza? ¡Ah, lo que me hizo! Me las vas a pagar ahora sí que me las vas a pagar. Eso, falta de mansedumbre y de humildad. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, ahora dice la Biblia esto: la recompensa de la mansedumbre y la humildad. En este pasaje bíblico, en esta bienaventuranza, dice: bienaventurados los mansos, no los mensos, ¿no? Porque menso es aquel que deja que lo pisoteen, que pasen por encima, que nunca reclama sus derechos. No es lo mismo ser menso que ser manso. El que es menso es el que no entiende, el que es carente de algunas de las facultades. Es manso es que es capaz de pasar la ofensa y no tener espíritu de venganza. Es capaz inclusive de que algunos lo menosprecien y él no tener espíritu de venganza, no reclama sus propios derechos y entiende que lo que pueda realizar o lograr es por la misericordia de Dios. El Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué pasa con los que son mansos y humildes de corazón? Ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es la recompensa de los humildes, la recompensa de los que son mansos de espíritu. Ellos recibirán la tierra por heredad. Salmo 37:11 dice así, y 9 al 11, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, ni el malo ni el soberbio permanecerán.
pero los mansos heredarán la tierra. Y no solamente eso, mire, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esta es una obra maravillosa. Cuando usted es manso de corazón, hay algo que no tienen los soberbios ni los altivos. ¿Sabe qué es? Los soberbios y los altivos no tienen paz. Pero el que tiene mansedumbre tiene una paz incalculable, hermano amado. Estará tan lleno de paz. Dice la palabra del Señor, ellos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mire, los que son humildes de corazón y los que son mansos, el Señor los pondrá en lugar de privilegio y en lugares altos. Mire, dice la palabra en el Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Bueno, sabemos que esta parte tiene que ver con el Señor Jesucristo, pero también todos los que actúan con humildad, con mansedumbre, pueden pedir a Dios que Dios les entregue la verdadera heredad o la grandeza que Él ha preparado. Y Dios puede darle, esa es la recompensa de los humildes, de los sencillos. Ellos heredarán la tierra. No solamente tiene que ver con la herencia del futuro, porque viene un día cuando el Señor establecerá su reino. Y los mansos, los que han tenido estas características semejantes a las del Señor, son los que van a heredar la tierra. Es más, son los que van a gobernar con el Señor. Los soberbios y altivos no tienen parte ahí, hermano. Ni los soberbios ni los altivos en ninguna área de la vida no tendrán parte en el reino del Señor. Pero los humildes y sencillos, los mansos, los que han soportado aún la afrenta y los golpes de la vida, como Pablo decía, me abofetea un aguijón, ellos heredarán la tierra, porque sabrán darle la gloria a Dios. Ahora, en este momento, el Señor quiere darte una herencia especial. En este tiempo, el Señor quiere darte la herencia de la paz y la bendición de Dios. Que tengas esa paz y esa tranquilidad. El Señor quiere darte el territorio que Él te prometió. Para ustedes, obreros, el Señor quiere ensanchar tu territorio. El Señor quiere entregarte bendiciones grandes. No podrá hacerlo si su corazón no es manso y humilde. Si lo es, el Señor te hará heredar cosas, porque ellos heredarán la tierra. Luego, en el futuro, cuando Cristo venga y establezca su reino, ¿quiénes van a gobernar y a reinar con el Señor en la tierra? En la nueva tierra, en la nueva tierra que el Señor establecerá después de la gran tribulación y cuando empiece el milenio. ¿Quiénes gobernarán con el Señor? Los que han aprendido mansedumbre y los que han conservado humildad en su corazón y en su vida. Al nombre de Cristo sea la gloria. Quiero leerle 2 textos más y terminamos en el día de hoy. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si juntamente con Él aprendemos a ser mansos y humildes, a veces hasta el sacrificio, también reinaremos con Él. Y el apóstol Pablo dice lo mismo en 2 de Timoteo 2, versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, o sea, si sufrimos y padecemos con Él y mantenemos la integridad, la humildad, la sencillez, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. ¿Cuál es el camino para reinar con Él? Sufrimientos, dolor, angustia, humildad, sencillez, mansedumbre. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él no nos negará. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. El que es manso ha entendido la sentencia del Señor acerca de la humildad y espera que sea Dios quien le otorgue su gracia para poder aprender eso que el Señor dijo: mansedumbre y humildad. Aprendan de mí, dijo el Señor. Aprendan de Él, aprendan de Cristo. Él es manso y humilde de corazón.
Y los que pasan por este proceso, que a veces es doloroso y de sufrimiento, ellos heredarán la tierra, heredarán cosas extraordinarias. No quiero que esperes hasta el milenio. Si ahora puedes y tienes la altura espiritual, el nivel de mansedumbre que Dios quiere, Dios podrá entregarte cosas mayores que las que hasta ahora has visto. Pero tienes que aprender lo que el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces heredarás la tierra. Gloria a Dios. Esta es una verdadera bendición, poder pasar por ese proceso y salir en victoria y estar al otro lado en triunfo. Entonces el Señor nos podrá entregar cosas mayores. Vamos a terminar en este día. Mi amigo, usted que ha escuchado esta palabra, el primer paso de humildad y de mansedumbre es reconocer que eres pecador. Aquel que dice yo no he pecado, ¿de qué me arrepiento? Yo no soy tan malo, está muy lejos del reino de Dios. Pero aquel que dice soy un pobre pecador, así como decía el hombre aquel que estaba en el templo y no era capaz ni de levantar la cabeza y se golpeaba el pecho: soy tan pecador, soy publicano. El Señor lo perdonó. Aquel que humildemente acepta su pecado tendrá el perdón y la misericordia del Señor. Usted, mi hermano, vuélvate al Señor. Si usted se ha apartado del Señor y eres un descarriado, no pierda la oportunidad para humildemente decir: Señor, yo he pecado. No andes echándole la culpa a los demás, que en la iglesia tuvieron la culpa, que en la iglesia no hay amor, que de allá me votaron, que todos son hipócritas. No, eso no ayuda para nada. Lo que tienes que decir humildemente: Señor, yo he pecado, he hecho lo malo, me aparté, me he descarriado, y la mano y la misericordia de Dios te recibirá. El Señor no te esperará para destruirte o ni siquiera para disciplinarte. El Señor te esperará para restaurarte, para levantar tu vida y ponerte otra vez en el lugar que Él ha preparado para usted. Si eso haces, volverás a comer en la mesa del Señor. Volverás a ser el hijo que Dios esperó que retornara. Y terminamos. Hermano amado, si Dios te ha entregado cosas grandes, si Dios te ha entregado ministerios preciosos, si Dios te ha entregado dones y talentos, pésalos en la balanza de la humildad y de la mansedumbre. ¿Cómo actúas con los más débiles y más humildes y más sencillos? Si actúas con humildad y sencillez, y el Señor ha llenado tu corazón de mansedumbre, dice la Biblia, heredarás cosas mayores, heredarás la tierra, tendrás cosas extraordinarias y Dios te bendecirá. Y no solamente eso, reservará para usted un lugar para después de la venida de Cristo, cuando venga el milenio. Habrá un lugar en el reino del Señor. Ellos heredarán la tierra por heredad. Oramos y terminamos. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra predicada en este día. Amado Dios, mira a cada uno de los hermanos, de los amigos, especialmente ahora los amigos, aquellos que reconocen que han pecado, que han hecho lo malo, que se han descarriado, aquellos que reconocen que han faltado a Dios. Yo te pido, Señor, que el poder, la misericordia de Dios los alcance, los levante, los restaure en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquel que se ha apartado y que se siente desechado, en el nombre de Jesús ahora, tócalo, Padre, revélale el camino de salvación, de perdón y de reconciliación, y que vuelvan otra vez a Cristo y puedan servirle en espíritu y en verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, y ahora te pido por cada uno, Dios de la gloria, de los que están en algún lugar, Dios mío, de privilegio, y que tú les has entregado muchas cosas, para que la mansedumbre nunca se vaya de sus vidas, para que la humildad en el trato con Dios y con los demás en mansedumbre nunca desaparezca de sus vidas, para que te honremos y te demos la gloria a Dios y reconozcamos que todo depende y viene de Dios. Porque ellos heredarán la tierra, porque ellos tendrán ministerios verdaderos, porque ellos recibirán de Dios su recompensa.
Gracias, Padre. Ayúdanos a seguir. Ayúdanos a andar en el camino del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en nuestra vida para hoy. Recíbala. Tómala. Aplícala. Comienza a andar con esa premisa. Comienza a honrar a Dios con todo su corazón. Bueno, mis hermanos y amigos, hoy ya es jueves. El sábado los esperamos por todos los medios de transmisión con un mensaje poderoso. El día sábado a la 1 de la tarde estaremos a través de los canales de televisión, de los diferentes medios de internet, a través de los diferentes medios de transmisión y a través de Radio Betel 93.7 y Radio Betel en línea también. El sábado a la 1, el domingo estaremos a las 11 de la mañana. Hasta ahora no hay ninguna otra disposición, la única disposición es estar en casa y seguir predicando de esta forma. Bueno, mis hermanos, ya estamos para irnos. Un anuncio más. Ya viene la semana de jóvenes, la semana juvenil, ¿verdad? Influyentes. Esto es del 13 al 17. Todo eso será transmitido por los medios de comunicación. Jóvenes, no se pierdan ninguna de estas actividades. ¡Nos vamos! Dios les bendiga muchísimo. Manténgase sirviendo a Dios. Manténgase conectado con el cielo. El Señor Jesucristo viene pronto. Manténgase en la presencia de Dios. Conserva la mansedumbre y la humildad que has aprendido en este día. Dios les bendiga. Nos encontramos la próxima ocasión. Dios les bendiga. Adiós.